Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy esta noche vamos a hablar de un posible caso de interés de conflicto en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con una empresa adjudicada para fiscalizar obras. La ministra actual fue funcionaria de la compañía y el representante de esta firma es el suegro de un alto funcionario del MOPC. Este es el camino que tenemos. Nos hicieron un camino que en menos de 3 años está todo. Son todos negociados. Y allá sí que no podemos transitar de polvo, arena, cuando nos llueve. Lo único que hace es saquear este país. Calle de Salmoyay, en el baño de Aipá, calle de Cuenca, Puerto Paraná, Arica, todavía se llega a la de producto. Hoy también vamos a hablar en 24 horas de lo que nos dejó Lalo Gómez, con todos sus chats que involucra a empresarios, a políticos, a importantes representantes del gobierno, de gobiernos anteriores y de la indignación que eso genera. Vienen por todos y tienen un plan. Finalmente mi salida fue solamente el inicio. Esta narcocleptocracia, este estronismo 2.0 que se apodera de todas las instituciones. Evidencia la putrefacción, la podredumbre que hay dentro de un sistema. Una cosa es corrupción, otra cosa es un estado de corrupción. Y nosotros estamos próximos al estado de corrupción. La falta de seguridad jurídica hace que ningún tipo de inversor en el mundo venga a querer dejar su dinero en Paraguay. Orlando Arévalo retirará o no su renuncia a la Cámara de Diputados el próximo martes. Según su abogado y la propia Fiscalía, el polémico parlamentario no está siendo investigado. No quiero adelantarme a otra situación, ¿verdad? Pero hay una posición, como dije, del movimiento de aceptar la renuncia. Sería algo inédito y bueno, yo creo que no va a acontecer. Esperamos que se concreten las cosas para poder estar seguros que Orlando Arévalo se va, pero estamos muy expectantes de lo que pueda ocurrir. Reducir los números es la meta con respecto a los casos de VIH. Hoy hablamos de prevención pre y post exposición. Se llama PrEP, que es una estrategia para prevenir el VIH. Un 99% de efectividad si se toma en forma regular. Una persona se encuentra expuesta cuando tiene encuentros sexuales sin protección. Invitamos a todas las personas que puedan acceder a los servicios de salud del ministerio en diferentes hospitales. Y una familia de Loma Putá acusó a agentes del grupo Lince de un procedimiento, según ellos, irregular al maltratar y golpear a un joven que habría salido a comprar su cena. También hablan de la distribución de drogas en la zona. Vecinos denuncian que en esta casa supuestamente se venden estupefacientes. Llegamos al sitio, escuchamos la situación. Además de todo eso, agentes del grupo Lince, quienes deberían de venir para poder intervenir este lugar, alegan que vienen a perseguir a personas inocentes. Se fue allá porque los amigos eran de ellos, se fue a preguntar por qué es lo que hubo este problema, porque la actuación de los Lince así, siendo que ellos no son adictos ni no son
vendedores de droga, porque ellos saben todos quiénes son los que venden acaso. Ellos saben todos, los linces y la 22 saben todito. ¿Le reclamaron eso a los linces? Sí, y entonces el uno se puso prepotente, ya le pegó, ya a mi hijo le tiró de la moto, después el otro su hermano también fue para decirle, y ya ahí los linces prepotentes ya le metió otro golpe a mi hijo, con el arma le rompió la cabeza. También conversamos con una mamá muy preocupada ante esta situación, ya que su hijo es adicto y también sufrió las consecuencias aquí en esta vivienda. A mi hijo le metieron ahí porque supuestamente vinieron de otro barrio a pegarle a ellos. Le metieron a mi hijo ahí adentro y le dijo, la señora le dijo, pasa acá, y pasó. Y ahí con machete le pegaron a mi hijo, no así, pero de costado al machete, sí, le pegaron, muchos le jugaron. Y por si había dudas de que en esta casa se comercializa estupefacientes, siempre rondan personas adictas quienes llegan al sitio y empiezan a comprar para poder, en este caso, satisfacer sus necesidades de poder drogarse. También los vecinos piden que las autoridades puedan tomar en serio esta situación y puedan hacer bien su trabajo y no persigan a personas que no tienen nada que ver con esta clase de gente. Los índices de violencia son realmente preocupantes por la tasa de crecimiento que presentan en los últimos años. Atención con este dato. San Lorenzo es la localidad en donde se registran mayores denuncias. La ley 577/16 protege a las mujeres víctimas de violencia doméstica y obliga a las instituciones a comunicar a la Fiscalía cada caso denunciado. El arreglo no es una opción. Lastimosamente yo había llegado a un acuerdo con ellos, retiré la primera denuncia con la promesa de que él no tenía que molestarme más. 11.734 casos fueron denunciados por mujeres víctimas de violencia doméstica en los juzgados de paz en el Departamento Central en todo el 2024. Pero por desconocimiento de las víctimas de la ley que las protege, muchas cedieron por temor o presión económica y llegaron a un supuesto acuerdo. Pero en todos los casos se debía informar a la Fiscalía. Ponerle de que ingrese en un mes 300 denuncias. En cualquiera en limpio. Eso no llega ni un % al juzgado de garantía. Lo que hay que investigar es si fue comunicado al juzgado de paz o llegó al Ministerio Público. Es preocupante la situación, pero no solamente limpio, en todos los juzgados de garantía, solamente los casos graves son los que llegan cuando las víctimas insisten. Retiré la denuncia. ¿Esa figura existe en la nueva ley? No existe. La ley es clara, la ley 5.777 es claro de que se tiene que dar una medida de protección. Pero acá lo que no funciona son las instituciones blancas. Están el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez. Yo creo que ellos tienen presupuesto. Según la ley debe de existir abrigo, un lugar en donde ellas puedan estar mientras están fuera del hogar. A veces algunas son expulsadas de su hogar y no saben dónde irse. Yo creo que si las instituciones funcionan, nuestra ley va a ser espectacular, pero en la práctica eso no es así. Hay que ponerse los pantalones y ser realistas de que las instituciones deben de funcionar y dar a estas mujeres un lugar donde puedan vivir. Esta situación pone a las víctimas en peligro de vida, pues el agresor no siempre declina en su intención de seguir en la relación. Caso contrario, que la misma no sea de nadie, llegando hasta el feminicidio. Este es un camino que tenemos. Nos hicieron un camino que en menos de 3 años está solo. Son todos negociados y allá sí que no podemos transitar de polvo, arena, cuando nos llueve. Lo
único hace es saquear este país. Calle de Salvoyay, ya en el baño de Aipá, calle de Cruz y Puerto Paraná, Arica todavía que ya jala ya de producto. Bueno, y hablemos ahora de la realidad que enfrentan todos los días familiares de pacientes del Hospital Regional de Ciudad del Este. Estas imágenes muestran cómo se ingenian estos delincuentes para poder alzarse con las pertenencias de las personas que tienen que pernoctar allí, porque son familiares de pacientes que están en el sector de terapia intensiva. Muchos de ellos ya cansados justamente de estar todo el día pendientes de alguna información, alguna novedad, incluso hasta altas horas en un momento dado se duermen, y esto es lo que pasa en los pasillos del hospital. Fíjense, una persona que mirando así rápidamente uno no va a sospechar que se trate de un delincuente que está al acecho en realidad para alzarse con celulares, billeteras, todo lo que encuentra, perjudicando de esa manera a esa gente que pobre, ya pasa de lo peor justamente ante esta situación y encima se despierta y no encuentra su pertenencia. Gente que, por cierto, estoy hablando de los delincuentes, se hacen pasar también por familiares de pacientes. Por eso se visten de esa manera, como para confundir. Entonces uno los mira y no va ni siquiera a sospechar que había sido. Se trata de un delincuente, alguien que está allí esperando a que te duermas para que se pueda alzar o con tu celular o alguna pertenencia. Escuchen lo que decía la mayoría de los familiares de pacientes que hablaron con nosotros hoy. A la policía cuando hay que ir todo. Hoy que vengo todos los días y que iba a correr. Pero igual de ya puedes ver la... Sí, pues haré los yeyos de acuerdo y que iba a pues haré mi que guaso. Upea los yerja, voy a hacer que sea y me iré con. No, 8 días. 8 días. Sí, de acuerdo los yerebe más. Pues hoy que ocurrió la batería y sospechosos, a ti y coño mundo yo avisa la super, los joros escapar la policía abajo, no hay por. A pues haré la policía no hay por y la seguridad no hay por. Vienen por todos y tienen un plan. Finalmente mi salida fue solamente el inicio. Esta narcocleptocracia, este estronismo 2.0 que se apodera de todas las instituciones. Evidencia la putrefacción, la podredumbre que hay dentro de un sistema. Una cosa es corrupción, otra cosa es un estado de corrupción. Y nosotros estamos próximos al estado de corrupción. La falta de seguridad jurídica hace que ningún tipo de inversor en el mundo venga a querer dejar su dinero en Paraguay. Bueno, tema polémico, y a quién no le habrá pasado alguna vez cruzar el semáforo en amarillo y encontrarse metros después con un agente de la PMT que llegaba para preguntar, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, la novedad en este caso es que ya sabemos que la Junta Municipal de Asunción emitió una resolución que establece que efectivamente cruzar en amarillo no representa una falta. Ustedes saben que rojo significa pare, verde significa continúe y el amarillo universalmente tiene el significado de atención. Atención, pero no es una falta, dice la Junta Municipal de Asunción. ¿Qué pasaba antes? Los propios concejales consideran que la interpretación de esta norma estaba a criterio de cada agente. O sea, si un agente decía amarillo es infracción, procedía directamente a la multa. Cuando la multa, según la ordenanza municipal, por lo menos en la capital, establece cruzar en rojo si requiere de una sanción. Vamos a escuchar lo que decían los concejales al respecto, porque este proyecto ya solo requiere de la aprobación del intendente. Entonces, encomendarle al presidente de la comisión y a los integrantes de la misma el análisis puntual de lo planteado acá en esta sesión respecto al alcance de la luz amarilla, entendiendo de que la interpretación por parte de quienes aplican la ordenanza suele ser muy subjetiva. Apenas hay un hilito que marca la diferencia entre crucé al amarillo o crucé en luz roja. Entonces, presidente, que sea taxativo, que sea puntual el análisis y la inclusión del articulado que corresponde para definir los alcances de la luz amarilla como parte de la ordenanza, presidente. Nada. Tema del semáforo amarillo está sujeto a lo que es la implementación de tecnología. Entonces, todos esos puntos que dijo el compañero Pablo ya
ya fueron subsanados en la comisión y evaluados y hemos analizado, presidente, todos esos puntos. Ahora, si él tiene otro punto más, podemos ir viendo, pero esto sí se trabajó lo que los colegas en las reuniones, tanto como el colega Pablo, el colega Blasco, todo lo que dejaron en este dictamen fueron ya subsanados. Entonces, presidente, para adelantarme, pues una ordenanza que la gente de Dirección de Tránsito le urge esto porque estamos trabajando al filo de la ley. Entonces es importante aprobar esto con las modificaciones realizadas por el compañero Pablo Callizo y por los otros colegas que estuvo en ese momento, presidente. Bueno, y esto decían los concejales, reiteramos, a más de uno le habrá pasado que recibió una multa después de que un agente de la PMT haya comunicado que representa una infracción. Ahora, reiteramos, esto todavía no está en vigencia, fue aprobado por la Junta Municipal, pero requiere de la firma del intendente para que finalmente cruzar en amarillo no representa el pago de una multa. Y varias irregularidades quedaron al desnudo después del descomunal incendio del fin de semana en un depósito de cubiertas en la zona de Roque Alonso. Los expertos hasta ahora no pueden determinar las consecuencias y son incalculables el efecto que va a tener en nuestro medio ambiente. El incendio en el puerto privado de Mariano Roque Alonso duró más de 10 horas para ser controlado y además dejó al descubierto una serie de situaciones, por lo menos llamativas, que involucran a la firma dueña de los neumáticos siniestrados. El recuento de los daños arroja una suma cercana a los 18 millones de dólares en pérdidas, a lo que podría sumarse una multa millonaria contra la misma empresa que podría provocar socavones en su estabilidad financiera. Fuentes del puerto privado señalaron que dicha compañía no contaba con un seguro propio y menos aún un sistema de prevención eficiente ni la capacitación adecuada de su personal para el manejo de estas situaciones, al punto que varios de sus funcionarios se dedicaban a grabar el avance del fuego antes que intentar aplacar las llamas. Las dudas sobre el funcionamiento de depósitos de esta naturaleza llegan incluso hasta la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, en donde se presentó una minuta solicitando una verificación conjunta del predio, así como la remisión de un informe sobre si existe o no la aprobación del sistema de prevención de incendios, ya que el pedido no llegó a ese cuerpo legislativo comunal. Toda esta cadena de responsabilidades, o mejor dicho, irresponsabilidades, dejaron un daño enorme en el ambiente que podría perdurar en el tiempo y dejar consecuencias al corto, mediano y largo plazo. Los residuos que están ahí tienen que ser depositados en un lugar donde se van los residuos de alta seguridad, por así decirlo, los residuos tóxicos, ¿verdad? Se tomaron muestras de agua para analizar los de un canal que sale directamente al río y entonces para ver toda esa situación. La salud de los pobladores también se puede ver afectada con el tiempo tras la inhalación de este humo tóxico. Aquellas personas que habitan en los alrededores deberían practicarse estudios médicos. Además, muchos de los voluntarios que combatieron contra el fuego quedarán con secuelas por este siniestro. Los efectos se dimensionamos en dos categorías, ¿verdad? Los agudos y los crónicos, ¿verdad? Que uno va viendo al correr el tiempo. ¿Cuáles serían esos síntomas, doctor? Bueno, más rápidamente los pacientes asmáticos, EPOC, alérgicos, desencadenan inmediatamente sus síntomas y eso hace que ellos tengan que acudir a una urgencia a tomar las medidas preventivas necesarias, ¿verdad? Y una exposición prolongada, por supuesto,
puede llegar a causar severos daños al sistema respiratorio y al sistema cardiovascular. El puerto privado también tiene su responsabilidad en el hecho, ya que en las imágenes obtenidas desde el dron no se observan extractores eólicos y menos el de una boca hidrante cercana. Cuando se está haciendo un peritaje, que es importante hablar de esto, significa que se va al siguiente paso, que es la investigación para determinar la causa. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con un sistema que investiga la causa? Empezamos a prever que no vuelva a ocurrir. Cuando yo logro determinar el origen de un incendio, yo puedo prever que no ocurra en otro lugar parecido, porque ya empezamos a determinar cuáles fueron las fallas. Si yo le pongo un rótulo, como me curo todo con una aspirina, realmente no estoy tratando la enfermedad que puedo llegar a tener. Y muchas veces la evasión de ciertas situaciones de riesgo o elementos preventivos que se deberían poner cuando no son visibilizadas plenamente son justamente eso, como una enfermedad que no está siendo detectada hasta que termina siendo básicamente incontenible y terminamos pagando el precio todos. Pero este no es el único caso que tiene esta firma de neumáticos en el interés de las autoridades, ya que tiempo atrás fue denunciada por presunto contrabando y hoy cuenta con una denuncia de pobladores de un barrio de Asunción por polución ambiental. En la zona tienen problemas del olor, del olor que generan las cubiertas nuevas, porque están hablando de cubiertas nuevas y no quemas, ¿verdad? Son las cubiertas nuevas. Lo cierto es que todos estos informes deberían servir para ahondar en planes que eviten que nuevos siniestros afecten la calidad de vida de la gente. Un tramo de la ruta en Misiones se encuentra en pésimo estado y las comunidades que se conectan a través de esta ruta están hartos de manifestarse. De hecho, que lo hicieron nuevamente, pero sin ser escuchados. Pero 15 minutos ya. ¿Cómo se hago? Pobladores de la zona de Yabebirí, Misiones, con apoyo de la comunidad de Laureles Ñembucú, se movilizaron bloqueando de manera intermitente la ruta Paraguay 20, que conecta ambas localidades. El motivo está a la vista, la falta de mantenimiento por parte del MOPC, que se viene reclamando desde hace tiempo. Pero como toda protesta no siempre es del agrado de quienes no se ven afectados, algunos conductores que transitaban ocasionalmente se molestaron al toparse con el cierre. Este es un camino que tenemos. Nos hicieron un camino que en menos de 3 años está todo. Son todos negociados. Y allá sí que no podemos transitar de polvo, arena, cuando no llueve. Y si llueve no se puede bajar. O sea que yo estoy notando que en nuestro país los gobernantes de turno, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Senadores, lo único que hacen es saquear este país. Por lo tanto, gente, debemos de cambiar este modelo si queremos que Paraguay se desarrolle. Ya se llama la apoyo diputada por hijo Wilma, hemos ya podido cerca de 100 años, veis ñande Mocatata, ñande Copizatape, calle de desarrollar, ñande baña de ahí pa, calle de Puerto Paraná, Aligato, ñande productos, la icónica bebé. Al problema de la ruta se le suma este viejo puente que ya estaba clausurado desde hace meses. El MOPC, lejos de reparar, decidió habilitar una vía alternativa de terraplén al costado del puente. Sin embargo, algunos pobladores lo consideraron como una solución a medias, por lo que decidieron quemar el puente en horas de la madrugada. Los pobladores afectados por esta desidia aseguraron que van a permanecer movilizados hasta que las promesas del MOPC se conviertan en hechos, atendiendo a que la falta de un camino en condiciones ha impactado directamente en el desarrollo económico y social de la comunidad. El trabajo de fiscalización es una tarea fundamental en el proceso de ejecución de cualquier proyecto y por sobre todo en la ejecución de proyectos relacionados a la infraestructura vial, por ejemplo. Y en este sentido vamos a hablar de 2 contratos firmados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En noviembre del 2024, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, dictó la resolución 2111, anoten, 2111, por la cual se adjudica a 4 empresas para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario.
planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del sistema de agua potable para 4 ciudades: Santa Rita, San Ignacio Guazú, Carapeguá y Santa Rosa del Aguaraí. En estos 4 municipios serán invertidos 283.961 millones de guaraníes, más o menos unos 36 millones de dólares provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y pasamos a mostrarles uno a uno los documentos para que vean de lo que estamos hablando. A ver, la resolución 2111 data del 22 de noviembre, la que hace referencia a lo que les estuvimos diciendo, para trabajo de construcción del sistema de alcantarillado en estos municipios: Santa Rita, San Ignacio Guazú, Carapeguá y Santa Rosa del Aguaraí. A ver, veamos cuáles son las empresas adjudicadas. Son 4 en total. Hasta ahí venimos bien, hasta acá. Y decíamos que en total toda esta suma de dinero hace unos 36 millones de dólares. Crédito de la CAF, repito, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En esta misma resolución siguiente van a ver ustedes que el MOPC designa al señor Abelardo Manuel Martínez Ledesma, funcionario dependiente de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento DAPSAN, como administrador del contrato suscrito con estas 4 empresas. Hasta ahí todo bien. Pero, dejemos esto un minuto y después les explicamos. Pero en diciembre de ese mismo año, en el 2024, la ministra Centurión firma otra resolución, la 2427, y pasamos a ver esa, por la cual adjudica a la empresa que va a fiscalizar estos trabajos, que va a fiscalizar a estas 4 empresas, ya sea en Santa Rita, San Ignacio, Carapeguá y Santa Rosa del Aguaraí. Contratación de firma consultora para la fiscalización de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Aquí está, 23 de diciembre del 2024, ya cuando todos estábamos en pura fiesta, despidiendo el año. Bueno, la empresa fiscalizadora, siguiente, resaltado, percibirá unos 19.000 millones de guaraníes, para ser precisos, 19.099 millones de guaraníes, que al cambio de hoy hace así como 2,5 millones de dólares. Hasta acá venimos bien todavía, ¿no? Bueno, el contrato con el MOPC en representación, porque este es el consorcio que va a hacer la fiscalización: Electroconsult del Paraguay S.A. y Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Limitada. ¿Y quién representa? ¿Y quién firmó en representación de este consorcio el contrato con el MOPC? El ingeniero Carlos Rolandi. Y aquí viene lo llamativo. Esta es la foto del señor Carlos Rolandi. Lo dice: representante de la firma Electroconsult del Paraguay S.A. Pero, ¿quién es el ingeniero Carlos Rolandi? Este señor es el suegro. Esperamos esto de a poco. Es el suegro de el mismo funcionario que fue designado como administrador de los 4 contratos con estas empresas que se van a dedicar a la construcción de estos sistemas de alcantarillado sanitario. Y le mostrábamos la foto. Le mostrábamos la foto del joven Abelardo. El yerno... ¿Al suegro? Sí. El yerno va a fiscalizar al suegro. Este es el yerno. Acá está la hija, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es funcionario del MOPC. Pero esto no es todo. Porque indagando y viendo el currículum de la actual ministra de Obras Públicas, y tenemos el último documento, trabajó con la empresa que va a hacer la fiscalización. Este es el currículum vitae. Ex empleada. Project Manager. CID Ingeniería Santiago de Chile entre los años 2012-2015, responsable de la coordinación en distintas etapas de proyectos de transporte e infraestructura,
así como su gerenciamiento, incluyendo la estrategia, evaluación, planificación, licitación, diseño, presupuesto, programación y control durante las distintas fases del proyecto. O sea, alguna vinculación hay. Y por eso nos planteamos, ¿hay conflictos de intereses acá entre ministra y esta empresa que va a fiscalizar? Ella salió hace 10 años de trabajar en ese lugar. Sí. Trabajó 3 años en el lugar. Hay conflictos de intereses entre el funcionario que se va a hacer cargo de la administración del contrato con el suegro. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, ¿y qué dice a propósito la ley de contrataciones públicas? Porque acá ni siquiera se aplica la puerta giratoria después de 10 años de haber trabajado en la empresa. Ya no se aplica, o sea, no. Creo que en ese sentido la ley la protege, pero es poco ético. Sí. Hasta ahí. ¿Qué dice la ley de contrataciones públicas en su artículo 17? Existe un conflicto de interés cuando el funcionario público que intervenga en cualquiera de las etapas de la fase de contratación del suministro público tenga directa o indirectamente un interés personal, laboral o económico de cualquier índole que afecte o pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Por supuesto, sigue más este artículo. O sea, ¿qué se elige primero? El fiscalizador, o sea, primero se contrata a la empresa y después se elige al fiscalizador. Entonces, la empresa chilena estaba contratada, ¿verdad? No, son paraguayas las 4. Perdón, la empresa estaba contratada y en todo caso el fiscalizador, en el momento en que es nombrado, al darse cuenta de que una de las empresas es de su suegro, tiene que decir, no, yo no puedo, esto yo no puedo. Según esta ley. Los sujetos alcanzados por esta disposición, así como todos aquellos que participen o intervengan en los procedimientos de contratación y tengan conocimiento de la existencia del conflicto de interés, están obligados a comunicar o denunciar esta situación. Es decir, señores, yo no puedo administrar este contrato porque la empresa fiscalizadora es representada por mi suegro. Entonces ahí, el funcionario del MPC es apartado de administrar esos contratos. Yo creo que el último párrafo lo dice todo, mira. Bueno, sí. El funcionario deberá abstenerse de tomar intervención directa e indirectamente en los asuntos. Correcto. Pero vayamos acá, porque acá está lo que hace un poco la diferencia en segunda parte de lo que dice. En el caso de la ministra de Obras Públicas, continuamos con esto, por favor. Dice, en el punto A, no puede estar relacionado con personas físicas. Dice, hasta cumplido 2 años del cese de dicho vínculo. Ya está. Se cumplió de sobra. En el caso de la ministra estamos está cumplido. Estamos hablando 10 años. Sí, 10 años. Ya se desvinculó hace más de 2 años. En el inciso C, en los cuales él, el funcionario, tenga con las partes, sus mandatarios o letrados, un vínculo de unión conyugal, de convivencia o de parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad. Y esto se le puede aplicar, sí, al yerno. Igual insisto, la ética de por medio de otorgar un contrato millonario a una empresa con quien tuviste un vínculo laboral. Ahí fue la cuestión ética, pero igual la ley le protege. 10 años es mucho tiempo. Pudo haber cambiado inclusive el directorio, pudo haber, la empresa se pudo haber vendido, los representantes son otros, puede cambiar de rubro inclusive la misma empresa. O sea, parece que en ese sentido no. Pero sí. Lo otro es cuestionable. Exacto. Lo del yerno, ¿verdad? Está prohibido. O sea, está prohibido. Por ley está prohibido. ¿Qué le va a decir? Porque administrador de contrato, y es él el que le va a decir al suegro, esto está bien, esto está mal. ¿Te animamos a decir a tu suegro que está mal algo? ¿Vos? Y por lo menos en la casa sí vamos a tener una serie de discusiones. Sí, pero estamos hablando de 2 palos verdes. 2 palos y medio, mucha plata, ¿eh? Sí. Bueno, hay que ver qué va a pasar entonces en este caso. Aunque ya decimos, los contratos fueron firmados a finales de año, cuando ya todo el mundo todos estábamos empinando el codo, festejando el fin del año, 2024. No quiero adelantarme a otra situación, ¿verdad? Pero hay una posición, como dije, del movimiento de aceptar la renuncia. Sería algo inédito y bueno, yo creo que no va a acontecer. Esperamos que se concreten las cosas para poder estar seguros que Orlando Arévalo se va, pero estamos muy, muy expectantes de lo que pueda ocurrir. Este viernes 14 de febrero se cumple 1 año de la expulsión de la senadora Katia González del Parlamento. Un hecho que marcó un punto de inflexión muy importante en la política. Fue una de las mayores muestras
de esta mayoría colorada, mayoría oficialista que existe hoy en día en el Congreso. Recordemos que el debate duró 4 horas, con 23 votos se logró sacar a la cuarta senadora más votada, hubo 15 ausencias y 7 abstenciones. Las rencillas políticas no fueron toleradas por la mayoría oficialista que decidió expulsar a Katia González. En el camino hubo presentación de recursos internacionales y lo más reciente, urgimientos ante la Corte Suprema de Justicia. De hecho, que mañana se presenta otro urgimiento ante la Corte Suprema que debe emitir una postura acerca de lo ocurrido. El senador Dionisio Amarilla, en su carácter de fiscal acusador, procedió a argumentar los puntos contemplados en el libelo acusatorio, donde garantizó en ese momento que se podía hablar de un uso indebido de influencias comprobado para fundamentar el pedido de la pérdida de investidura. La justicia desestimó los casos que involucran a los funcionarios supuestamente beneficiados. Los integrantes del oficialismo manifestaron finalmente que fue una jugada política. Hoy conversamos más temprano con Katia González y hacía algunas reflexiones. Esta mayoría viene por todo y aquí solo ellos están mejor, señalaba. Bueno, en primer lugar, nosotros el 14 de febrero, hace un año lo decíamos, vienen por todos y tienen un plan. Finalmente mi salida fue solamente el inicio de esta narcocleptocracia, este estronismo 2.0 que se apodera de todas las instituciones y lo pone al servicio del crimen organizado de manera directa, abierta, desembosada. Acá solamente ellos están mejor. La ciudadanía está cada vez peor, ¿verdad? Porque en lugar de que las instituciones se ocupen de dar soluciones a los problemas para los cuales fueron diseñadas, hoy vemos que están totalmente cooptadas e infiltradas por círculos, ¿verdad? Por esta suerte de cofradía. También se refirió Katia González acerca de lo que está pasando con este gran escándalo de corrupción. Señala que el camino que le queda a la gente es resistir, ya que espera muy poco de las instituciones y algo bastante fuerte. Este grupo entregó a Marcelo Pecci. Vimos nosotros con estas revelaciones que se corrobora algo que es un secreto a voces, que sabíamos todos, pero que faltaba por este último trazo para comprobar cómo ni siquiera tienen una ingeniería de inteligencia así, que se cuidan mucho, sino a través de WhatsApp. Y esta gente le entregó a Marcelo Pecci. Esta gente es la que está matando a nuestra juventud y eso es muy preocupante. Y más preocupante aún que no funcionan los sistemas de contrapeso y de control. Vamos a verlo nosotros dentro de poco con el sustituto Arévalo. No es que ellos van a capitanear esta crisis nombrándola un sustituto, no sé, por decirte, de la talla de Rocío Vallejos o a lo mejor Eduardo Nakayama, de Rafael Vilisola, de Yolanda Paredes. Hay muchísimos abogados buenos que son y que deberían entrar ahí para romper un poco este copamiento que hoy existe. ¿Y vos crees que van a hacerlo? No van a hacerlo. Entonces pedir respuestas institucionales al Ejecutivo, ponerle que le saque a Malcuar, está bien pedir, porque hay que exigir, pero la sustitución que ellos hagan va a ser siempre funcional a este sistema que ellos quieren. Se llama PrEP, que es una estrategia para prevenir el VIH. Un 99% de efectividad si se toma en forma regular. Una persona se encuentra expuesta cuando tiene encuentros sexuales sin protección. Invitamos a todas las personas que puedan acceder a los servicios de salud del ministerio en diferentes hospitales. Bueno, y esta mañana en el barrio San Antonio de Presidente Franco, la policía desplegó una serie de allanamientos en la búsqueda de los autores de este asalto que se produjo el 9 de enero pasado, que ya habíamos informado justamente aquí en 24 horas, donde por cierto tomó notoriedad porque la pareja que era el objetivo de este atraco decidió arrojarse del segundo piso. Y eso se puede ver justamente en la secuencia mientras los delincuentes ya iban pateando la puerta. Ellos temían
ser agredidos, violentados en este ataque, por lo que decidieron finalmente resguardarse arrojándose. La mujer por su parte se tiró hacia la casa, hacia el patio del vecino, se lesionó, y el hombre que vemos que cayó arriba del vehículo, pero logró escapar. En esa ocasión, ellos sí evitaron estar presentes en el momento del asalto, sin embargo no pudieron evitar con que estos delincuentes se alcen con objetos de valor, dinero, entre otras cosas, generando un enorme perjuicio para esta pareja, pero que de todos modos reaccionó, hizo posteriormente su denuncia, llamó a la policía. Agentes del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná le dieron un seguimiento a este caso. Recordemos que el 15 de enero pasado, en el barrio La Blanca de Ciudad del Este, lograron la aprehensión de un adolescente. Y atendiendo a que era menor, mucho no se puede hacer en ese sentido, pero sí, este joven dio información importante. Y esta es la fotografía de ese adolescente. Estamos viendo, está vestido de mujer, pero allá de fondo estamos viendo justamente este chaleco antibalas, pero que sería de una empresa de seguridad privada, que aparentemente utilizaba también para delinquir. Él formaba parte de esta gavilla, fue el primero en caer. Cuando cayó proporcionó la información de los demás integrantes, o sea que cantó todo. Mediante eso, hoy a tempranas horas, agentes del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná llegaron hasta los domicilios de los demás indicados. ¿Qué fue lo que se encontró? Fíjense en las imágenes, las fotografías, todo lo que utilizaban para poder perpetrar estos tipos de atracos. Incluso todavía tenían una importante cantidad de dinero en su poder. La mayoría de estas personas no trabajan, no tienen trabajos de fachada, pero sí tienen varios antecedentes referentes justamente a hechos similares. Se logró aprehensiones de 3 personas, así como también la incautación de vehículos, motocicletas que habían utilizado ese día para llegar hasta la casa de la pareja que veíamos en las imágenes de circuito cerrado. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Francisco Talavera sobre este resultado. A raíz de la primera aprehensión referente al caso, se procedió al análisis correspondiente de las evidencias incautadas en aquella oportunidad, y el día de la fecha logramos realizar conjuntamente con el Ministerio Público un allanamiento con la detención de otros de los supuestos autores, como así también evidencias muy importantes que nos están llevando a identificar a más personas referente a los supuestos autores de ese hecho. ¿En este lugar se planificó aparentemente el asalto? Bueno, según el análisis técnico realizado por personal interviniente, en este lugar ellos se reunieron y salieron de aquí. Analizamos circuito cerrado y realizamos el seguimiento correspondiente y notamos y verificamos que efectivamente salieron de acá. Prometimos darle continuidad a esta historia que comenzaba ayer públicamente a través de un vivo con Araceli, la abuelita, con una situación totalmente desmejorada, con un diagnóstico de amputación de una de las piernas, una tremenda historia que nos conmovió y prometimos darle continuidad. Ahora, ¿qué tenemos a estas horas sobre la historia de esta abuelita? Carlos, ya nosotros visitamos al Hospital Itagua, estuvimos conversando con los doctores que la están atendiendo y una situación bastante complicada. Ella tiene diabetes, no se trató desde hace muchísimo tiempo. Al no tratarse, justamente cuando le agarró el pique en el pie, se complicó porque aparentemente se quiso extraer este parásito del pie y ahí fue que inició todo esto, hasta llegar hasta la descomposición, piel muerta, los huesos expuestos, ya prácticamente amputación sí o sí del pie derecho. Según nos comentaron las doctoras que la están tratando con mucho amor, con mucha paciencia, Carlos, esto ya tendría unos 2 meses aproximadamente. Imagínense, 2 meses de estar aguantando eso, es terrible y tremendo. Vamos a escuchar lo que nos comentaba la jefa clínica médica que está atendiendo en urgencias de adultos en el Hospital Nacional de Itagua, la doctora Claudia Insfrán, sobre cuál es el estado en el cual llegó la abuelita y el tratamiento que le realizaron. Después vamos a escuchar también a otra doctora que nos va a dar otro detalle. Pero primero, escuchemos lo que nos decía la doctora Claudia Insfrán. Tiene lesiones necróticas, o sea que son piel sin vida ya. Le hacemos los estudios correspondientes y le evalúan los especialistas, que son el cirujano vascular y el traumatólogo. Constatamos, ¿verdad?, miasis en esa lesión, ¿verdad?, que son gusanos que producen las moscas. Entonces,
Por ese motivo, el tratamiento que proponen los especialistas, ¿verdad?, es una amputación de ese miembro, a la cual la paciente en un primer momento se niega. Ahora estamos tratando de convencerle ellos. La paciente está estable, ¿verdad?, con una hemodinamia estable, o sea que está con su presión estable, está totalmente controlado todo porque está preparada para entrar en una cirugía programada. El corte sería cada vez más arriba, ¿verdad? Bueno, ya está preparada, la están controlando. Ella en el momento en que acepte va a entrar a quirófano, Carlos. Ese es el inconveniente que están teniendo los doctores del Hospital Nacional de Itagua. La señora no quiere someterse a cirugía porque ya tiene miedo. ¿Qué va a pasar de mí después? No tengo nadie que me cuide, es lo que ella menciona. Pero es de suma urgencia para que no avance. Y cabe destacar que el otro pie está lleno de piques, pero le están realizando un tratamiento para que estos parásitos se desprendan o caigan, porque si lo extraen nuevamente abrirían una herida y esto puede causar lo mismo de lo que se vio o le están tratando en el pie derecho. La doctora Margarita Ucejo es la cirujana que también nos dio más detalles sobre lo que acabo de comentar. No, sí, es que ella no tiene familiar, ella está muy lúcida, ¿verdad? Entonces la idea es que ella acepte el tratamiento. La indicación de la amputación es porque ella tiene ya expuestos los huesos del pie, ¿verdad? No es simplemente por la miasis, y el otro pie está infestado de pique, o sea, de tunga penetra, que nosotros le decimos, ¿verdad?, de parásitos. O sea que es una paciente que está en abandono, ¿verdad? No está preparado este país para cuidar gente anciana, ¿verdad? Sobre todo cuando es un anciano que necesita muchos cuidados. En los pacientes diabéticos, cualquier tipo de herida, ¿verdad?, puede resultar en una infección por varios motivos. Uno, que ellos ya no tienen la sensibilidad totalmente abolida, ellos no sienten, sobre todo en los pies. Y la idea es que después de esto nosotros podamos seguir, ¿verdad?, y curar, ¿verdad?, hacer las curaciones correspondientes y ver si es que alguna institución se hace cargo de ella. Los piques están ahí porque sacar un pique, ¿verdad?, también es abrir una herida. Entonces lo que se le está haciendo es un tratamiento antiparasitario para que eso solamente se elimine. Bueno, Carlos, es muy triste su situación porque es 100% comprensible el miedo que ella tiene. Está sola, está completamente sola. Y lo que nos comentaban los doctores es de que no es el primer caso ni un caso aislado de un adulto mayor que llega en estas circunstancias o peor en el hospital. Imagínense, estamos hablando de muchísimos casos de adultos mayores que lastimosamente tienen que atravesar por este tipo de situaciones. Total abandono en una edad en que prácticamente vuelven a ser como unas criaturas. Así que ahora hay que ver que ella acepte someterse a esta cirugía y después ya cuidarla, ¿verdad? Las instituciones que están interviniendo como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Salud, ver dónde llevarla para que ella pueda continuar un tratamiento. Totalmente. Acá es fundamental que ella tome conciencia de que pueda aceptar el consentimiento. Y otro, esto es contrarreloj. Un día sin la cirugía significa que esa herida va a ir subiendo y también a la altura del corte de ese miembro. Extremadamente preocupante la situación y son horas fundamentales. Y por el otro lado, tiene mucha razón la doctora y solemos comentar acá también que lamentablemente el sistema, el Estado, no solamente el gobierno, el Estado en sí no está en condiciones para cuidar a esos dos extremos de la vida, a los muy pequeñitos, porque hay hogares que están infestados de criaturas abandonadas, que están ahí y que crecen, llegan a la adultez sin la posibilidad y la capacidad que tiene el sistema también de poder entregar a una familia acogedora que pueda criar tantas familias que no pueden concebir, y estos chicos crecen en hogares sin el cariño, el afecto de una familia, por un lado. Y por el otro, la historia de nuestra querida abuelita y decenas de historias similares de adultos mayores que pululan por las calles, mueren incluso en algunos casos por inanición, porque no hay esa protección, ese cuidado que debería de dar el Estado. Pero bueno, ahí está la realidad. Los vecinos dan de alimentar a la mujer, ahora va a ser sometida a una cirugía, pero ¿qué va a pasar de doña María después? Esa es la gran pregunta. Sí, Carlos, muy triste. Los vecinos están al tanto también de que ella se niega a esta cirugía,
pero lo importante es de que puedan convencerla porque se puede agravar mucho peor, y es contratiempo, como lo mencionabas. Gracias, Araceli. Gracias, Carlos, hasta luego. Y el presidente de la República sigue desentendiéndose de este escándalo generado por la filtración de las conversaciones mantenidas por el fallecido diputado Eulalio Lalo Gómez con varios exponentes de este gobierno y del anterior gobierno, y en consecuencia hay muchas dudas sobre la honorabilidad, por ejemplo, del ministro de Inteligencia Marco Alcaraz. También se cuestiona la labor de la titular de la CEPRELAD, la señora Liliana Alcaraz, e incluso del propio Jalil Rachid, quien está al frente de la Senat. Pero escuchen lo que decía el jefe de Estado nuevamente hoy, cuando era requerido sobre este tema. No es el momento, chicos, vamos a encontrar otro momento para hablar. ¿Cuándo será el momento, presidente? Siempre dice que no es el momento. No le va a temblar la mano, dijeron ayer. Presidente, siempre dice que no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento que va a hablar? Acá. La ciudadanía quiere una respuesta. Presidente, ¿cuándo va a ser el momento que va a hablar? No quiere hablar. Vamos, Rima. Ya todos están hablando, incluso su vicepresidente. Ya habló también. Muchas gracias. ¿Cuándo será el momento que va a hablar? Y esa es la pregunta que nos planteamos todos. ¿Cuándo va a hablar el presidente de la República? Pero muchos dicen que recién va a hablar cuando todo esto explote, porque van a seguir saliendo conversaciones y vaya uno a saber, a quién más salpica. El que sí habló es el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, quien lamentó que hasta ahora, no hayan accedido al informe pericial que fue filtrado a la prensa. El doctor Emiliano Rolón Fernández acusó al juez Osmar Legal de haberse apropiado de las evidencias de la Fiscalía y haberlas distribuido para su desgravación. Tenemos muchas incógnitas, explicamos a los medios las dificultades que tenemos todavía, no accedimos a la información aún en forma oficial y nos enteramos gracias a ustedes. Entonces sería apresurado emitir conceptos e insistir sobre un tema que todavía está por desarrollarse. Ojalá recibamos hoy la información oficial de lo que se publica a través del juez. ¿De qué depende de eso? Y depende del juez, él tiene su poder. Entonces es difícil repetir lo mismo cuando no tenemos la información correcta. También nosotros nos sorprendemos por las informaciones que surgen. Pregúntele al juez. Los fiscales también. No, esperen. Los jueces son los que, en este caso, el juez se apropió de las evidencias esenciales y distribuyó para la desgravación. No se olviden que esa es una emanación del Poder Judicial, en el cual también somos nosotros parte peticionante y requirente, pero el que dispone finalmente es el juez. Los fiscales no participaron de la desgravación o en la audiencia para la Esa es la queja generalizada. Esto nosotros nos desayunamos a través de la información de ustedes. ¿Qué va a pasar con Orlando Arévalo a continuación? Es la pregunta, porque siguiendo el caso de las filtraciones, las primeras que se tenían y que lo involucraban al diputado renunciante, su defensa a través del abogado Guillermo Duarte Cacabello ha solicitado hace un par de días formar parte de este proceso, teniendo en cuenta que él empezaba a ser investigado por este equipo de fiscales, pero a raíz de una respuesta que obtuvo el abogado Duarte Cacabello de los propios fiscales, de ese equipo de agentes del Ministerio Público que se ha conformado para investigar esas primeras conversaciones que se tenían vistas por parte del juez Osmar Legal, es que ahora dicen podríamos llegar a retirar la renuncia de Orlando Arévalo que él había presentado el fin de semana pasado a su curul en la Cámara de Diputados. ¿Por qué y bajo qué fundamentos? Esa es la recomendación que hace el abogado a Orlando Arévalo. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Duarte Cacabello. Nosotros nos presentamos, como pueden ver, al Ministerio Público el 6 de febrero pasado, solicitando el reconocimiento de personería y la expedición de copias de la carpeta fiscal y de los chats, para que nosotros podamos acceder y controlar todo lo que estaba sucediendo y que todo el mundo conoce, pero nadie puede ver todavía el ejemplar original de la extracción de datos. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el pasado 11 de febrero,
nos notifica el Ministerio Público, los 3 fiscales, Francisco Cabrera, Verónica Valdés y Luis Piñanes, de que rechazan nuestra intervención, aquí se puede ver, rechazar la intervención como defensa y la expedición de copias porque no hay una investigación penal respecto a Orlando Arévalos. Pero acá alguien miente, ¿verdad? O se mintió respecto a la existencia de la denuncia y la apertura de la causa, o los fiscales mienten y están investigando en secreto sin dar oportunidad de ejercer la defensa de una persona. Entonces, si es que esta resolución es verdad realmente no le están investigando, nosotros no tenemos por qué renunciar. Pero si es que la alternativa es que esto es una mentira y hay una investigación secreta del Ministerio Público en contra de una persona que se quiere someter al procedimiento y le niegan el derecho a la defensa. Dice el abogado Duarte Cacabelos, no importa que ya se haya abierto una causa en una unidad penal ordinaria de la ciudad de Lambaré contra Orlando Arévalo, porque el motivo principal por el que él renuncia a su curul en la Cámara de Diputados es la filtración de estas conversaciones y la propia denuncia y la remisión de los datos que hacía el juez Osmar Legal al Ministerio Público. Y este es el documento que nos facilitaba y que de hecho mostraba en la entrevista el abogado. En la segunda página, de hecho, que es la respuesta de la Fiscalía, dice lo siguiente. Más abajo, en fecha 5 de febrero del 2025, el abogado Albino Mernes solicitó carpeta o copia de la carpeta fiscal en representación de Orlando Arévalo. Pero abajo le responde el Ministerio Público a Duarte Cacabello y a este abogado que conforme a lo obrante en el cuaderno de investigación fiscal y las diligencias pendientes, se advierte que las pesquisas están en fase inicial sin imputados y por eso se limita e imposibilita al Ministerio Público a facilitar una copia íntegra solicitada por los abogados en representación de Orlando Arévalo, porque parte del Código Procesal Penal dice que la etapa preparatoria no va a ser pública para los terceros. Si bien se ha iniciado el proceso de copiado de los datos extraídos del dispositivo móvil, dice más abajo, por favor, continúa argumentando el Ministerio Público que en este caso el mismo todavía no concluyó todo lo que tiene que ver con ese proceso de copiado, por lo que el equipo de fiscales todavía no puede hacer un análisis íntegro de estos elementos. De esto se toma la defensa de Orlando Arévalo para decir, esperen un poquito, vamos a parar la pelota. Por este motivo podría finalmente todavía retirar su pedido de renuncia o su solicitud, su nota de renuncia a Orlando Arévalo y seguir siendo diputado, más todavía teniendo en cuenta que el próximo 18 de febrero, recién el próximo martes, es que la Cámara de Diputados va a estar sesionando para ver si acepta o no la renuncia y convoca al suplente de Orlando Arévalo. ¿Qué dicen desde el sector político? Hasta el momento, Honor Colorado se mantiene en la que era de hecho la postura de nada más y nada menos que el vicepresidente Pedro Aliana, que dijo él tiene que dejar el cargo. Vamos a solicitarle y esa es la línea que como Honor Colorado vamos a seguir. Mientras que desde la oposición están viendo todos los escenarios posibles y advierten que si Orlando Arévalo retira su renuncia como diputado, ellos reactivarán el pedido de pérdida de investidura. Se va a tratar en este caso la renuncia y no quiero adelantarme a otra situación, ¿verdad? Pero hay una posición, como dije, del movimiento de aceptar la renuncia. Es decir, si presenta eso, van a ignorar esa segunda nota y solamente van a tener en cuenta la nota de la renuncia. Creería que sí, no te puedo confirmar porque tendríamos que hacer una reunión de bancada en caso de que suceda ese retiro de renuncio, ¿verdad? Un hecho sin precedentes en caso de que se dé esto. Por eso, sería algo inédito y bueno, yo creo que no va a acontecer. Realmente con tantas reguladas que tiene este gobierno, esperamos que se concreten las cosas para poder estar seguros que Orlando Arévalo se va, pero estamos muy expectantes de lo que pueda ocurrir en ese sentido. Vamos a cambiar de tema, vamos hasta el este del país. Luis, adelante contigo. Gracias, Mercedes. Un saludo cordial para vos, para nuestros televidentes también. El juez penal de garantías, porque el este del país no está exento de la corrupción. Imagínense lo del juez Osmar Legal. Acá hablamos de un juez penal de garantías de Ciudad del Este que también destapó lo que podría ser un escándalo de corrupción e irregularidades en el sistema de identificación paraguayo, porque él, Carlos Vera Ruiz, juez penal de garantías, denuncia ante el Ministerio Público que un ciudadano brasileño
con un tremendo historial delictivo en su país por hechos como lavado de activos, financiación de crímenes, asociación criminal, tráfico de drogas, contrabando y también tráfico de cigarrillos, logrará ingresar tranquilamente a territorio nacional y por si esto fuera poco, haya logrado filtrar instituciones como Migraciones y la Policía Nacional, Identificaciones e Interpol para obtener 2 cédulas de identidad desde el 2012 hasta hoy. ¿Por qué salta todo esto? El abogado de este ciudadano brasileño llegó hasta ese juzgado a fin de plantear un habeas data, una garantía constitucional para que sea el camino a fin de que finalmente Identificaciones le renovara la cédula. ¿Qué pasó? Un buen funcionario, uno de los pocos tal vez honestos de Identificaciones dijo no se le va a renovar la cédula, saltó aquí una irregularidad, entonces recurrió a la justicia y la propia justicia hoy denuncia el caso ante el Ministerio Público. El mismísimo juez decía, acá hay muchísimos funcionarios de estas instituciones deshonestos que a lo largo de este tiempo brindaron esta situación. ¿Por qué? Porque tenía 2 cédulas con datos falsos, pero la misma fotografía y la misma huella dactilar. Hoy el Ministerio Público solicitó los informes pertinentes. Vamos a escuchar detalladamente lo que decía el juez Carlos Vera Ruiz, que aparte de denegar este recurso, denunció el hecho ante el Ministerio Público. Se presentó este ciudadano Roxon Vargas Negri a través de una abogada a solicitar la garantía constitucional de habeas data. Implica ello que esta garantía está dada para el ciudadano que cuando una información errónea sobre mi persona, alguna documentación, algunos datos falsos que obren en algunos registros oficiales y privados, sea la habeas data el medio procesal idóneo para la cual yo pueda suprimir, borrar esto, ¿verdad? Y nos percatamos de que este ciudadano tenía 2 documentos ya allá en el Brasil, nacido uno con un dato determinado en 1982 y con otro dato en 1983, en un estado de Brasil y el otro en otro estado de Brasil. Con estas documentaciones, este ciudadano vino acá en Paraguay y había obtenido anteriormente la cédula de identidad, 2 cédulas de identidad. Bueno, terrible realmente el caso, bien por el juez que denunció ante el Ministerio Público, ojalá haga bien su trabajo. En síntesis, este ciudadano brasileño permeó tranquilamente todas las instituciones, logró un carnet de admisión permanente, logró 2 cédulas de identidad con distintos nombres, la misma fotografía, la misma huella dactilar, y como si todo esto fuera poco, logró inscribirse en la Subsecretaría de Estado de Tributación, con un RUC, está operando comercialmente como si nada en nuestro país. Así de fácil, con ese tremendo historial delictivo en su territorio, en el Brasil, en este caso, compañeros. Bueno, evidentemente tienen colaboración y no me extrañaría que desde Identificaciones un excelente gestor le haga los trámites para conseguir documentación a gente con ese tendal de antecedentes. Habría que intervenir también Identificaciones. Gracias, Luis. En vivo y en directo, Juan Salinas tiene una historia para compartir, una denuncia que involucra y vincula a uniformados. Juan, adelante. Es así, Carlos, el saludo para los compañeros y la teleaudiencia. Hablamos de este caso, personal militar que fue brutalmente golpeado por un joven, en este caso de menor rango. ¿Qué pasó después? Esta persona, la víctima, fue trasladada hasta el Chaco aparentemente y su familia hasta el día de hoy no tiene noticias de él. Estamos con su abogado, nosotros el abogado Tito López. Bueno, doctor, me comentaba, hasta ahora no se sabe nada del paradero de su cliente. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Así mismo es. En realidad, el lunes él se presentó acá en la capital, le dieron una carta de presentación y se puso a disposición, y de ese momento sus familiares no tienen conocimiento de su paradero. Dejó noticia que le iban a trasladar al Chaco, pero hasta este momento no tenemos noticia de él.
Doctor, ¿qué fue lo que pasó con nuestro cliente? Vimos en las fotos cómo quedó golpeado por este joven. ¿En qué circunstancias se da? Realmente es bastante grave. Este señor es su oficial superior en el área de transporte de artillería y fue golpeado brutalmente por un subalterno, aparentemente en total estado etílico. Eso es lo grave, que dentro de la artillería se esté vendiendo bebida alcohólica. Entonces, a raíz de esta situación, el señor quedó con secuelas. Eso ya ocurrió en octubre del año pasado. Las autoridades locales no hicieron, o sea, en este caso el general, tengo entendido que el señor Gaona Benítez no abrió sumario y dejaron pasar. Justo vino este tema de la feria, él pidió permiso porque las agresiones seguían en contra de él. Yo en varias oportunidades me fui en la fiscalía para poder hablar con el fiscal, y como también vino la feria, la unidad 2 parece de Paraguarí está a cargo del doctor Mansur, no pude ubicarle. Entonces apenas terminó sus vacaciones, él se puso a disposición de la unidad militar de artillería. En el mismo acto le dieron su carta de presentación y le dijeron que ya no le querían en el lugar. Él, cumpliendo orden superior, se presentó acá en la gestoría que está dentro de la EPOE, acá en la capital, y evidentemente que ya le estaban esperando. O sea, sus familiares se enteraron que fue inmediatamente trasladado hasta el Chaco, en donde actualmente está con paradero desconocido porque él está incomunicado. Y lo que más preocupa a sus familiares es el estado en que él está, porque a raíz de esto él tenía pendiente sus estudios de tomografía, porque Dios quiera que no pierda su vista, porque es lo más afectado en este entonces. No se sabe ni, porque él tampoco recuerda ni con qué le pegaron. Fue el golpe muy fuerte en el rostro, como podrán ver. Y bueno, eso es la preocupación. Yo mañana, Dios mediante, me voy a reunir con sus familiares y por eso estamos haciendo público toda esta situación, porque es penoso, en vez de recibir el apoyo de su comandante en este caso, muy por el contrario, le trasladó al Chaco, ni sabemos dónde, si no fue a la gerencia o en dónde. Y en la situación en que está, a 6 meses de su jubilación, porque es un rango en su última etapa, o sea, le falta 6 meses para jubilarse y que tenga que ir al Chaco de forma totalmente irregular. Porque tengo entendido que dentro de la milicia tienen ellos, por decirte, si es en la región occidental, tiene 8 días para prepararse en el caso de su traslado, cosa que no se respetó. Él apenas vino a ponerse a disposición con su carta de presentación y fue trasladado inmediatamente. Ni siquiera sus pertenencias, teléfono celular en este caso, le dieron tiempo de poder llevar. Así mismo es, por eso está incomunicado, o sea, eso es la preocupación. Y es una pena, realmente una pena, porque en vez de apoyarle en esta situación no se hizo sumario para esclarecer el hecho. Y lo más grave es que no es el único episodio que ocurre en esa situación. O sea, dentro de la artillería tenemos conocimiento de varias denuncias que quedan en el famoso Opareí, y eso no queremos que pase con este señor, ¿verdad? Porque realmente es grave la situación. Esta es la situación, Carlos, de este hombre que hasta el momento se encuentra con paradero desconocido. El hecho ocurrió dentro de la artillería, y en la zona de Paraguarí, el comando de artillería. Y esta persona, su familia, sigue desesperadamente tratando de ubicarlo. Es por eso que, como mencionaba el doctor aquí, hacen público este caso, compañeros. Gracias por este contacto. Buenas noches. El mate es una linda costumbre, sobre todo a la mañana, el primer mate, en ayunas, el compartir. Pero con estas altas temperaturas que tenemos en el país, hay algunas recomendaciones que tenés que tener en cuenta. Muy por el contrario de lo que se creía, tomar mate en verano no tiene contraindicaciones que produzcan daños severos en el organismo. De hecho, la temperatura del agua se normaliza una vez que llega al estómago, y el golpe de calor producido por el agua caliente solo es perceptible en la boca y en la garganta. Ahora bien, la recomendación es la misma tanto en verano como en invierno. El agua no debe hervir. Sin embargo, hay personas quienes prefieren tomar el mate con el agua bien caliente y otras que optan por seguir
seguir las recomendaciones. En una temperatura considerable, ni tan caliente, pero así también no tan tibio. A punto de ebullición ya tiene que ser, para que se puedan mezclar bien, así los remedios a cuponar, ¿no? Si no, ya, un tereré. Pero a mí particularmente me gusta, pero obviamente que no vas a tomar de golpe, ¿verdad? Sorbito, sorbito, despacito, así tiene que ser. ¿A punto de ebullición o no tan caliente? No tanto. No tanto. Para que se pueda tomar. Claro, sí. A no ser que tengamos un frío de 1 grado bajo cero, sí, ahí ya sí tiene que hervir un poquitito más. No hay que llegar que el agua hierva, porque punto 1, eso de entrada quema a la hierba y ahí disminuye las propiedades que tiene la yerba mate de por sí, ¿verdad? Punto 1. Punto 2, debido al alto calor que tenemos, también es muy importante que si uno toma el mate a altas temperaturas, no va a cambiar mucho que el paciente tenga mayor pérdida no del líquido. ¿Por qué? Porque el agua al llegar al estómago básicamente se normaliza la temperatura, entonces tiene un estímulo de que le va a aumentar, va a tener más calor, etcétera, etcétera. Pero siempre recomendamos que el mate se toma a primeras horas de la mañana por una cuestión de que de esa manera le estimula, como el mate tiene mateína, que es un estimulante, le estimula la actividad del paciente. Eso hace también que mejore su metabolismo, hace que tenga más energía y tiene un impacto también a nivel cardiovascular del paciente. Hace que aumente la frecuencia cardíaca, que él puede estar mejor, etcétera, etcétera. Y lo que no solemos recomendar es que tome a la noche. ¿Por qué? Porque tiene un efecto estimulante, entonces muchas veces puede variar en el que el paciente no tenga sueño. La utilización de hierbas medicinales tampoco es contraindicada y existen algunas que favorecen a la salud. ¿Cuáles son las más elegidas por la gente para ser consumidas en el mate? A ver, me gusta la canela en palo, después anís, manzanilla también. Burrito, boldo, romero, no tienen que faltar. Después mezclo manzanilla, canela en rama. Yo le pongo mucha salvia, le suelo poner manzanilla, anís. Sí o sí, remedio para mate. Boldo, manzanilla, un poco de burrito. Yaguareteca, manzanilla, boldo. Y a veces le pongo yaguareteca y me gusta mucho la manzanilla también. Una de las pociones más interesantes siempre es la manzanilla. La manzanilla es interesante porque tiene un efecto antiinflamatorio y en los pacientes con diabetes también tiene un efecto sobre lo que se llama la resistencia a la insulina. Ayuda en cierta manera a mejorar esa porción. Después ya tenemos toda la larga lista de medicamentos que tenemos para como refrescante, como colagogo, ya hay un montón. Eso ya muchas veces va a depender. Yo siempre le digo que a la tarde trate de no colocarle ningún tipo de medicamento yuyo, ¿verdad? A la mañana sí, pero a la tarde no, porque muchas veces no sabemos los efectos que van a tener. No obstante, los laxantes sí pueden ser un peligro. Es un tema muy interesante. Todo lo que sea cáscara sagrada, ¿sí? Y zen no es conveniente utilizar. ¿Por qué? Porque al final termina produciendo una lesión a nivel de los nervios, a nivel del tubo digestivo. Y el paciente a la larga termina teniendo una constipación crónica de difícil resolución. Por eso no se recomienda utilizar zen ni cáscara sagrada. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas de las hierbas que hay en Paraguay que son adelgazantes o 90, 60, ¿verdad? Tienen estos laxantes que a la larga van a producir acostumbramiento. Siguiendo estas recomendaciones, pero por sobre todo acompañando el mate con hidratación, usted podrá seguir disfrutando la infusión matinal por excelencia del Paraguay y gran parte de la región. Vamos a hablar de este tema que es sumamente importante. Las cifras actuales del VIH en nuestro país lastimosamente siguen en aumento, pero hoy tenemos que hablar del tema de la prevención, pre-exposición y post-exposición a este virus. Vamos rápidamente antes a ver las cifras actuales. Según el recuento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tenemos actualmente a 18.845 personas viviendo con VIH, pero reciben tratamiento solamente 12.752. Esta brecha corresponde a la gente que lastimosamente no accede a algún tipo de servicio de salud. Muy importante esto. Y hablamos de la prevención hoy porque en cuanto a la preexposición existe un tratamiento dirigido a personas sexualmente expuestas. Hay que hablar claramente de este tema. ¿Quiénes son las personas que están expuestas? Principalmente las que no usan protección, las parejas de personas con VIH y los trabajadores sexuales. En cuanto a la post-exposición, está dirigida a personas que no tuvieron algún tipo de evento de riesgo, como un accidente laboral, un caso de abuso
o una relación sexual no deseada o en donde ocurrió algún tipo de descuido. Vamos a escuchar lo que dicen representantes de Pronacida al respecto, porque es muy importante saber en qué consisten estos tratamientos. Uno de ellos es el PrEP. Vamos a ver cuáles son las cifras actuales de la gente que utiliza este método preexposición, es decir, la gente que se encuentra más en riesgo, que se empezó a implementar desde el año 2022. En ese año, 293 pacientes accedieron a este tratamiento. El año 2023 incluyó a 852 personas y en 2024 esta cifra subió a 1.188. Es decir, estos números son positivos porque son personas que se cuidan y que van tomando esta pastilla que garantiza prácticamente en más del 90% que uno al exponerse al virus no termina adquiriendo. Vamos a escuchar lo que dice Pronacida al respecto. Esta estrategia que estamos utilizando ahora actualmente, que se llama PrEP, que es una estrategia para prevenir el VIH en personas que tienen un resultado negativo. ¿En qué momento una persona se encuentra expuesta? Y una persona se encuentra expuesta cuando tiene encuentros sexuales sin protección, cuando desconoce el estado serológico de la otra persona con la que tiene encuentros sexuales, cuando está bajo una agresión sexual, ¿verdad? Puede ser una violación. Entonces ahí una persona está en riesgo y tiene que acceder a la prevención. En este caso sería más bien una urgencia. Ahora, si es menos de 72 horas, tiene que acceder a la prevención post-exposición. Pero ahora lo que nosotros estamos tratando de alcanzar a más personas es con la prevención ya pre-exposición, ¿verdad? Que tiene una alta efectividad en la prevención del VIH. Un 99% de efectividad si se toma en forma regular y sistemática la medicación. Bueno, nos decía también la doctora Laura, en caso de que una persona haya estado expuesta, puede acudir rápidamente a cualquier servicio de salud, manifestar lo ocurrido, principalmente en casos de personas víctimas de abuso, para que puedan recibir un tratamiento preventivo, porque hay que actuar dentro de las 72 horas para evitar que el virus ingrese al cuerpo y sea que se vaya multiplicando. Y un tema muy importante es el de desmitificar el tema del VIH. Por eso, el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA anima a los jóvenes a acudir a los consultorios para saber qué opciones existen para este cuidado. Y hay 2 números de teléfonos ya disponibles para la gente que pueda consultar vía WhatsApp, incluso vía llamada, y son los siguientes. Para informes se puede llamar al 0972-640-122 y al 0982 798-825. Escuchemos lo que señala la doctora Laura Galeano. Y como dice un dicho muy viejo, siempre es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante la prevención, ¿verdad? Nosotros tenemos que evaluar riesgo-beneficio. Si nosotros íntimamente sabemos que podemos estar en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual como es el VIH, ¿verdad? Nosotros les invitamos a todas las personas que puedan acceder a los servicios de salud del ministerio en diferentes hospitales, en los hospitales cabecera y acá en el Programa Nacional de VIH nosotros tenemos consultorio de PrEP. 0985-303000, WhatsApp habilitadísimo. Rápidamente vamos a esto que nos lleva hasta una zona en donde se perpetraban varios robos, pero este es el último en donde se puede observar plenamente al sospechoso. Deja al descubierto su rostro, captado en HD, resolución máxima, plenamente reconocible y también identificado. El terror de la zona abría cuanto local encontraba a su paso en ese sector del Luque, hasta que finalmente estas imágenes fueron fundamentales para identificarlo. Pero ¿qué pasó después? Bueno, algunos de los objetos que él terminaba robando los depositaba en un baldío. Ahí los vecinos se percataron de que se trata del mismo. Al analizar ya estas imágenes, interviene la policía, el grupo Lince, y finalmente fue detenido y sacado de circulación. Fíjense, acá evidentemente la justicia revela presunción de inocencia, pero acá se regala. ¿Qué puede alegar? Ese no soy yo. Un juicio corto, no. Hay mucho que analizar tampoco, ¿verdad? Por parte del tribunal.
Ahora, qué increíble la facilidad con la que se abren estos vidrios de vidrio. Perdón, estas puertas de vidrio. Sí, vidrio templado. Fíjense en el detalle que es un machetillo. O sea, si no roba, hurta en un local, si no lo utiliza como palanca, es su objeto de amenaza a víctimas. ¿Sí? Él sale armado con ese machetillo a las calles. Por eso es todo un peligro. ¿Y esta moto sería de su propiedad o también sería robada? Después, posteriormente, porque ya se nota que ni siquiera entiende la maña de la moto, que por más que parece nueva, él no le puede dar arranque tan rápidamente. Claro, y la denuncia inicial también era por el robo de esa motocicleta. Posteriormente, en la comisaría, con el número de chapa, el chasis, se determina que era una que fue robada horas antes de este episodio. Seguimos hablando de inseguridad y ahora nos trasladamos hasta el barrio Tacumbú, acá en las inmediaciones, jurisdicción de la segunda en ese punto. Así, fíjense, asaltaron delincuentes a unos jóvenes frente al Club Sport Colonial de Tacumbú, conocidísimo colonial histórico de esa zona. Situaciones como esta, ojo, la denuncia de los vecinos que nos hicieron llegar este material. Todos los días este mismo grupo o gente que por lo general viene de otros sectores, ya que es un punto muy transitado, atraca y asalta a jóvenes que son del barrio, jóvenes que pasan ocasionalmente por ese sector, pero en Gavilla, en Patota, atacan a la víctima. Todos conocen dónde se encuentra la cancha de Colonial, así que a reforzar la seguridad en ese sector porque realmente está incontrolable la situación en ese sector según la denuncia. Cambiamos de tema y hablamos ahora de este incendio. Consumió por completo el carrito de un vendedor de Pororó. O sea, en tantos años es la primera vez que hablo y escucho acerca de este tipo de situaciones, de que el carrito del vendedor de Pororó termina incendiándose. Intenso calor, a lo mejor fuga de alguna garrafita de gas, porque suelen utilizar esas garrafitas de gas, esas hornallas improvisadas, adaptadas al carrito, y finalmente cuando se produce la explosión, él termina perdiendo toda su producción y por sobre todo terminó perdiendo su elemento de trabajo. Ocurrió en San Lorenzo. El escándalo con el jurado de enjuiciamiento de magistrados, se siguen generando también más reacciones después de conocerse esta semana que una agencia internacional, una organización, ha catalogado a Paraguay un año más como el segundo país más corrupto de América del Sur y el quinto en toda América, siendo superado tan solamente por Venezuela en lo que es Sudamérica en sí. Como decíamos, esto va generando reacciones y varios analistas opinan que directamente esto puede llegar a influir en la calidad y cantidad de inversiones que pueda llegar a ingresar a nuestro país. Esto era lo que decía Carlos Mateo Belmén. Es un problema el caso de Lalo Gómez, el difunto diputado Lalo Gómez, evidencia la putrefacción, la podredumbre que hay dentro de un sistema. El Poder Judicial atraviesa una crisis moral, está taladrado de inmoralidad el Poder Judicial. Y ahí, claro, que vamos a parecer una suerte que no seamos los número uno. Muchas veces la gente piensa, no, a mí no me afecta. No, sí te afecta. Le afecta a las madres que van y no tienen tratamiento oncológico, a los enfermos de enfermedades con cáncer, le afecta a los niños que no reciben una buena educación. En fin, creo que es un problema estructural que lastimosamente, lejos de solucionarse, en Paraguay vemos que se agrava cada día más. Ser número 10 y número 1, está en una lista de países corruptos, nos perjudica a todos los paraguayos por igual, ahuyenta a los inversionistas. Nadie quiere irse a un país en donde los jueces practican el prevaricato, en donde los agentes fiscales son funcionales al narcotráfico. Nadie quiere invertir en un país donde no hay seguridad jurídica. O sea, a mí de nada me sirve el grado de inversión si yo al mismo tiempo tengo un poder judicial que está haciendo que la democracia paraguaya renguee.
La independencia del Poder Judicial está secuestrada ya no solo por políticos, como se creía antes, decía Carlos Mateo Valmelli, sino también por la influencia del narcotráfico, como vimos en esta última semana. Ante esto dicen, Paraguay tiene que fortalecer su economía, pero eso va a ser imposible si seguimos en los rankings de corrupción. En el mismo sentido, opinan Eduardo Felipo y un diputado liberal. Desgraciadamente nuestra política está siendo muy vapuleada, pero vapuleada porque ellos se lo merecen, no porque se les inventa. Y eso es fundamental. No podemos nosotros, yo no puedo atraer inversores, yo no puedo pensar en ampliar mi fábrica si tengo una clase política como esta. Corrupción hay en cualquier lugar. Y alguna vez dijo alguien que dijo, una cosa es corrupción, la otra cosa es un estado de corrupción. Y nosotros estamos próximos al estado de corrupción. Y mucho le criticamos a la izquierda, según ellos, pero estamos ahí pegaditos con Venezuela nomás, o sea, somos prácticamente lo mismo. Y nosotros no entendemos, y el presidente de tipo canciller sale al mundo a ofrecer y a ofertar nuestro país, a hablar de las bondades supuestamente de las cuestiones, impositivas y cosas así, pero no nos damos cuenta que la corrupción y la falta de seguridad jurídica hace que ningún tipo de inversor en el mundo venga a querer dejar su dinero en Paraguay. O sea, somos grandes responsables todos, los actores políticos, el sistema judicial, todos grandes responsables de esta situación actual de la corrupción que se vive en el Paraguay. Esta cuestión de la filtración de los chats es una muestra nada más de todo lo que ocurre. De comercio exterior del Banco Central del Paraguay, porque en enero de este año las exportaciones registraron un leve descenso, alcanzaron un valor de 1.318.1 millones de dólares, 0,04 por debajo de la marca del mismo periodo anterior. La reducción observada en las exportaciones registradas se encuentra explicada principalmente por menores ventas de energía eléctrica, una baja en los envíos de harina de soja, arroz y maíz. Los envíos realizados bajo régimen de maquila alcanzaron los 76.3 millones de dólares, superior en 1.1% a lo registrado en el mismo periodo del año 2024. En cuanto a los mercados, Argentina se ha constituido en el principal destino de la soja con el 91.8% del total, seguido por Brasil con el 8,1% de participación. Las exportaciones de carne aviar alcanzaron 0.96 millones de dólares en enero de 2025. Y atención con este dato porque Irak es el principal destino de la carne aviar desde Paraguay. Otra institución educativa va a comenzar las clases sin las condiciones mínimas para los alumnos. La escuela Héctor Duarte arrastra una serie de problemas por la falta de energía eléctrica. La Escuela Centro Integral de Educación Especial Don Héctor Duarte hace varios años viene arrastrando las consecuencias de la falta de energía eléctrica. Los encargados tocaron puertas y hasta ahora no han obtenido respuestas. Es una problemática que venimos arrastrando hace años, haciendo pedidos, tocando miles de puertas ya. En la dirección anterior y en la dirección actual seguimos insistiendo con ese pedido. Este año vamos a volver a actualizar nuestros pedidos. Porque el sistema de cablerío no funciona, no aguanta, quema artefactos y no podemos también invertir en cambiar tantos focos o fluorescentes porque igual vuelven a quemarse, ya que los cables están todos sulfatados y se tiene que cambiar en la totalidad de la institución ese sistema porque hay un bloque que ya no tiene energía eléctrica, pero que estamos con alargues y enchufes tratando de llegar porque nunca dejamos de prestar atención en todos estos años a nuestros chicos. Los educadores apelan a la buena voluntad de las autoridades, ya que la mencionada institución alberga a niños y jóvenes con discapacidad, provenientes de diferentes puntos de Misiones. Además, la escuela funciona como apoyo educativo, servicio de estimulación temprana y de apoyo a la discapacidad en